Jesús, nombre adorable, buen Salvador, glorioso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, gran Señor, Verbo eterno. Nuestro tema se llama Reactivando nuestra fe. Estas son las palabras del Señor Jesucristo y dice así, hermanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Quisiera que ustedes hablaran a la persona que está junto a usted y le dijera estas palabras. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora díganlo por favor para mí, hermano. Qué maravillosas palabras de los labios del Señor. Y la palabra, si puedes creer, del griego, hermanos, que significa rendirse. Si te puedes rendir, si te puedes abandonar en los caminos de Dios, todo es posible. O sea, no solamente es una creencia mental, sino también es rendirse, abandonarse en las manos de Dios, entonces todo es posible. Pero todo dentro de su voluntad, hermano. Porque a veces la voluntad de Dios es no. Y los no de Dios no son negociables. Cuando Dios dice no, es no. Simplemente nos rendimos a la voluntad de Dios. Y luego, hermano, a veces la voluntad de Dios es sí, pero todavía no. Tienes que esperar un tiempo. Y nos rendimos a esa voluntad perfecta de Dios. Pero a veces, hermano, Dios nos dice, ya llegó tu tiempo. Este es el día de bendecirte, es el tiempo de bendecirte. Entonces, hermanos, al que cree, todo le es posible. Y cuando hablamos de creer, hablamos de la fe, hermanos. De la fe que proviene de la palabra de Dios. Qué maravillosas palabras, hermano. Dice que el creer o la fe viene ¿de dónde? De oír. Y de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, empieza a nacer en nosotros esa confianza, ese abandono en las manos del Señor. Y fíjense lo que dice el mismo Señor Jesucristo, hermano. Cuando habla de la Biblia, el Señor Jesucristo, habla de esto, hermano. Cuando habla de la palabra escrita, la que nosotros tenemos, este libro que nosotros tenemos, hermano. Lo que está escrito aquí, dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, porque la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Sabe lo que significa inspirada? Es que Dios sopló, hermano, su espíritu sobre esas personas. Dios sopló con su espíritu, hermano, y esa palabra llegó. Lo que hizo Dios es soplar, hermano, soplar la palabra. Y luego, hermanos, cuando Pablo escribe, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Sopló esa palabra. La palabra, el Espíritu sopló, hermanos, para que esa palabra fuera escrita. Es lo que significa la palabra inspirar. Y fíjense, hermanos y hermanas, cuando nosotros abrimos este libro, lo que estamos haciendo es aspirar, es decir, recibir lo que salió de Dios.
Por eso es, hermanos, lo que Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted aspira, absorbe la palabra del Señor, usted está recibiendo la vida que Dios puso en esta palabra. Amén. Cuando nosotros abrimos esta palabra, estamos aspirando, estamos absorbiendo la vida del Espíritu Santo. Y en 3 cortos pasos, hermanos, le voy a explicar cómo funciona esta palabra. ¿Cómo funciona nuestro creer? La primera cosa, hermano, es la fe y el espíritu. Nosotros somos seres de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál de esas 3 partes es lo más importante de nosotros? El espíritu. Entonces, hermanos, como seres espirituales, la fe tiene que ver con el espíritu. Nada tiene que ver, hermanos, con nuestra carne, ni tampoco tiene que ver con las emociones. La fe no es emocional, hermanos. Porque ahora entiendo que muchas veces cuando hay personas, hermanos, que creen a Dios por una emoción, al rato lo abandonan. Al rato dejan a Dios, hermanos, porque solamente creyeron en el Señor motivados por una emoción. Y las emociones no son seguras, hermanos. Las emociones son temporales, las emociones son pasajeras, las emociones, hermanos, las emociones se van. Como hoy estamos de buena, mañana podemos estar de malas. Las emociones no son confiables. Las emociones que hoy nos empujan hacia Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el pecado. Creer y tener fe emocional no es suficiente. Necesitamos tener, hermanos, una fe espiritual, una fe que permanece, hermano. Por ejemplo, lo que dice Primera de Juan 2:27. Vean conmigo lo que dice el texto, hermano. La fe no es emocional. La fe es, hermanos, espiritual. La fe es permanente. Y cuando tenemos la fe permanente, logramos que suceda en nuestra vida todo lo que es posible o todo lo imposible, dice el versículo aquí, hermano. Pero la unción que recibiste de Él, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el Espíritu Santo? La unción que ustedes recibieron de Él no es emocional, sino que permanece en ustedes. Por eso veo cristianos de muchos años, hermano, porque son hermanos que obedecieron a la fe, no emocionalmente, sino ellos creyeron en el Señor, recibieron al Señor, se entregaron al Señor, y después de muchos años le siguen creyendo al Señor. Porque la fe no es emocional, la fe es espiritual. ¿Cómo se dice emociones en inglés, hermano? Emotion, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Un impulso. Emotion en español o en inglés, y emociones quiere decir es un impulso nada más. La fe no es un impulso, hermanos. La fe es algo que permanece en nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de que pase mucho tiempo. La fe permanece en nosotros confiando en las promesas de Dios, confiando en la perfecta voluntad de Dios. Nos mantenemos confiando en el Señor y nunca nos apartamos de Él, porque aunque sea el no de Dios, aunque sea el todavía no, sigo esperando y confiando en Dios. Mi fe no es emocional, mi fe es espiritual y permanente. ¿Okay? Entonces la emoción es un impulso momentáneo, pero la fe, hermanos, es duradero y es permanente. Ahora imaginen ustedes, hermanos, a Noé. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca, hermano? 120 años. ¿Qué diríamos si al mes Noé hubiera dicho, no, pues no se puede?
al año, a los 5, a los 10 años. Sin embargo, hermano, Noé esperó, trabajó, confió hasta los 120 años que Dios diera respuesta a lo que él había dicho. La fe no es emocional, hermano. Pasaron 120 años y Noé seguía construyendo y cortando árboles, hermano. Hasta los 120 años se cumplió la promesa de Dios de que iba a haber un diluvio. Ahora les digo, hermano, otro ejemplo más bíblico. Abraham recibió la promesa de que iba a tener descendencia a los ¿cuántos años? Hermano Luis, a los 75 años, hermano. ¿Cuántos años pasaron antes que Abraham recibiera la promesa, hermano? Y antes de que se cumpliera la promesa, Abraham seguía luchando, hermano. Seguía trabajando, Abraham seguía haciendo lo que tenía que hacer. Pero pasaron 25 años, hermano, hasta que nació su hijo Isaac. Es decir, Abraham tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa de Dios 25 años, hermanos. Para que se cumpla la promesa de Dios en nosotros, tenemos que tener una fe que permanece. Porque la fe no es emocional. La fe, hermanos, es permanente. Entonces, seguiremos esperando con paciencia la promesa de Dios. A veces que las cosas no están bien, hermano. Hay cosas a veces que siento desanimarme porque las cosas no están saliendo bien como Dios dijo que pasaría. A veces yo me frustro tanto que veo, hermanos, las almas que a veces quieren y a veces no quieren. Y mi esposa me dice, Carlos, es el tiempo de paciencia. Es el tiempo de que tienes que esperar. Porque yo ya quiero las cosas, hermano. Pero el Señor me vuelve a decir, al que cree, todo le es posible. Al que se rinde, al que espera en Dios, todo le es posible. Porque Dios siempre va a cumplir sus promesas, aunque tarde, hermano. Muy bien. Entonces, la primera cosa, la fe no es emocional. La fe es permanente. ¿Cuál es la segunda cosa? La fe y las palabras. Cuando voy a leer este texto de segunda de los Corintios 4:13, me doy cuenta por qué muchos hermanos no dicen gloria a Dios, no dicen, hermanos, un aleluya al Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no entran en esa emoción de adorar al Señor y de entrega al Señor? Aquí está el texto diciendo, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe, hermano, hay que expresarla con nuestras palabras. Seguirla repitiendo en nosotros, hermanos, hasta lograr que nuestra fe produzca lo que tiene que producir. Le dije que tengo un nieto, tengo varios, pues, ¿verdad? Pero uno especialmente, ese niño me dijo, ya va a cumplir años, y me dijo, abuelo, ya voy a cumplir años. Yo le dije, hijo, tengo para ti una sorpresa muy grande. Y entonces, me arrepiento de haberle dicho eso. Porque cada vez que le hablo, abuelo, ¿todavía me estás guardando la promesa, la sorpresa grande? Le dije, sí, mijo. Y luego le vuelvo a llamar otra vez, abuelo. ¿Todavía me tienes esa sorpresa grande que me tienes? ¿Y qué cree que tengo que hacer, hermano? Porque no le puedo quedar mal porque después me va a decir, abuelo, eres mentiroso. Debo cumplir. Entonces, cuando uno cree, hermanos, a Dios algo, uno tiene que hablar
repetir la promesa. Señor, tú dijiste esta palabra. Señor, yo me alegro porque ya está hecho. Lo declaro como una cosa que ya sucedió. Mire, ya asusté al niño. Aquí tenemos una mujer que no puede dar a luz hijo. Todavía no tiene hijos, hermano. Pero mira lo que dice el texto. Dice a esta mujer que todavía no puede dar a luz un hijo, le dice Dios, grita de júbilo, oh estéril. La que no ha dado a luz, prorrumpe en grito de júbilo y clama en alta voz. Empieza a dar gracias por lo que ya viene. Empieza a glorificar a Dios por lo que ya tienes, pero aún no tienes en tus manos. Hay que decirle a Dios, Dios, gracias porque lo que pedí viene en camino. A veces, hermanos, que queremos agradecer hasta que ya tenemos las cosas. Y esto no es así, hermano. Primero agradece y después lo va a recibir. Claro, dice, creí por lo cual también hablé, empecé a declarar en mi vida que las promesas de Dios se cumplen. Empecé a hablar, hermano. Mire lo que pasó. La semana pasada estábamos entusiasmados de que iba a perder los Dallas Cowboys. Tuvimos un juego bien cardíaco, le decía a mi esposa. Este juego está bien cardíaco. Porque hasta el último, ¿no? Hasta el último tuvieron que ir a tiempos extras. Hermanos, pero el día siguiente de que los Dallas Cowboys ganaron, ¿qué cree que decía la gente allá afuera, no? Veían a mí con una camiseta que traía de los Dallas Cowboys. ¿Qué cree que me decían? Ganamos, ganamos. ¿Y por qué decían esto, hermano? Porque había la emoción de que ya estaban celebrando la victoria. Nosotros, hermanos, celebramos a Dios. Celebramos la victoria, aunque todavía no está en nuestras manos. Dios nos dijo que iba a cumplirse y se va a cumplir. Por eso dice, empieza a dar gracias. Empieza a decir las palabras de Dios, empieza a hablarlas, a declararlas. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda y tú no caerás. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Empieza a declarar las palabras de Dios para que se cumplan en tu vida. Porque la fe, hermano, no solamente no es emocional. La fe hay que hablarle. A nuestra fe hay que hablarle, hermanos. Háblale a lo que tú ya creíste, hermano. Da gracias por lo que ya pediste, pero que viene en camino. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermano? Yo me emociono. Da gracias a Dios por lo que ya viene en camino. Todavía no está en tus manos, pero ya viene en camino. Eso es lo que le dijo el ángel a Daniel, hermanos. El ángel le dijo, desde que tú oraste hace 21 días, Dios dio la orden de que ya lo ibas a recibir. Ya en los cielos se dio la orden de que vas a recibir lo que tú creíste. Ya viene en camino, hermano. ¿Cuánto le creen a Dios, hermano? Lo que pedimos ya viene en camino. Solamente lo estoy esperando, porque la fe, hermano, tiene que ser hablada. Háblale a lo que pediste, habla la palabra del Señor. Declara con tu boca, hermanos, bendición. No diga, no, ya sé que no iba a recibir nada, ¿para qué lo sigo pidiendo? Háblale a tu bendición, hermanos, porque viene en camino. Y luego, hermanos, tercero y último, la fe y la voluntad. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente le voy a hablar a mi fe, sino que tengo que encaminarme hacia dónde va mi fe, hermano. Empiezo a hacer lo que debo de hacer. Esto tiene que ver con hacer, hermano. Dice el libro de Santiago.
con respecto a hacer. Si ves un hermano que tiene, una hermana que tiene necesidad y no le das lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve la fe? ¿Puede la fe salvarlo? ¿Puede la fe ayudarle si no hay obras? El verso 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, hermano, no solamente hay que hablarla, la fe hay que encaminarnos hacia ella todos los días como una meta, hermano, a perseguir. No estoy esperando que suceda, no estoy haciendo nada, pero Dios quiera que me bendiga. ¿Cómo te va a bendecir Dios? Tenemos que ir, hermanos, hacia alcanzar nuestra meta. Por ejemplo, hermano, Moisés. Cuando Moisés vio el enemigo que venía hacia atrás, hermano, de ellos, y mira hacia el frente el mar rojo, veía el peligro, había peligro de muerte. ¿Qué hizo Moisés? Preguntan ustedes, hermano Carlos, ¿qué hizo Moisés? Lo que hizo es, hermanos, oró a Dios. ¿Y saben qué le dijo a Dios, hermano Luis? No ores. No es tiempo de oración. Usa tu vara, Moisés, extiéndela hacia el mar y el mar se abrirá. Usa tu vara, usa lo que tienes para que suceda el milagro. A veces hay tiempo de orar, hermanos, y de esperar. Pero a veces, como en el caso de Moisés, es tiempo de obrar. La viuda, hermanos, de Sarepta. La viuda había perdido a su esposo. No es la viuda de Sarepta, es otra viuda. Y ella llega con el profeta Eliseo y está llorando la viuda, hermano. No llores, mujer, porque tu esposo está en el cielo. Si no lloro por mi esposo, sino por la deuda que me dejó. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en tu casa? Solamente tengo vasijas. Pues vete a tu casa, enciérrate, pide prestado vasijas y empieza a llenarlo de aceite y el aceite no se va a terminar. Empieza a trabajar a llenar vasijas de aceite. Y eso es lo que hizo, hermano. Y el aceite nunca dejó de salir milagrosamente, hermano. Pero ella tuvo que juntar vasijas. Asimismo nosotros, hermanos, a veces tenemos mal entendimiento de la fe y entonces, hermanos, esperamos que la fe, hermanos, todo haga. Al que cree, al que se abandona en Dios, al que sigue los principios de fe, hermanos, todo le es posible. Entonces Jacob pidió perdón a su hermano, porque a veces decimos, no, que venga y me pida perdón. ¿Sabe lo que hizo Jacob, hermanos? Antes que su hermano llegara a él fue y le pidió perdón a su hermano. Ok. Esta es la última gráfica que tengo, ¿ok? Para ilustrar todo lo que he dicho, hermano. Yo tengo el teléfono en modo avión. Gracias. Tengo el teléfono en modo avión. Y trato de hacer una llamada a mi esposa, amor, ¿dónde estás? Porque yo quiero comer. Y en modo avión, no, mi esposa, no le puedo llamar a mi esposa. Y luego le mando textos y el texto se me regresa. No pasa nada. Le mando un correo electrónico y tampoco funciona. Y oigo una voz que me dice, ponlo ¿en modo qué? Ponlo en on. ¿Qué quiere decir? Préndelo. Y cuando lo prendo, hermanos, lo prendo en on, lo pongo en modo activo, empiezan a salir, a oírse los ruidos, hermano. Entró un correo electrónico, entró un mensaje de texto, hermano. Empiezo a ver los sonidos del teléfono. Así, hermanos, es Dios. Cuando pongo los puntos de la fe de una manera correcta, empiezan a oírse los sonidos del cielo. Cling, cling. Entraron las llamadas, entraron los textos del cielo, hermano. ¿Cuántos quieren recibir esos sonidos, hermano? Entraron las llamadas,
entraron los textos, llegó la bendición de Dios, porque nos pusimos en el orden correcto. 3 cosas. Número 1, la fe no es emocional, la fe es espiritual. ¿De acuerdo? Número 2, hermano, la fe tiene que ser hablada. Hay que hablarle a nuestra fe a lo que nosotros queremos. Y número 3, hermanos, la fe tiene que obrar. Tenemos que conectarlo con nuestro espíritu, con la acción, para que eso trabaje. Entonces veremos a Dios obrando en nuestra vida. Activa tu fe. Empieza a dejar que Dios trabaje, porque al que cree todo le es posible. Y vamos a lograr lo que jamás lograríamos, hermanos. Porque al que cree, todo le es posible. Hay muchas cosas que no entiendo, pero dice al que cree. La palabra creer significa rendirse, abandonarse. Dios, yo me rindo a ti, me abandono en tus brazos. Empiezo a creerte, Señor, y todo es posible. Todo es posible. Salvaciones de mi Dios, sentado en su trono, junto a mi Jesús, honra y gloria a mi Señor.